Hay ovejas malcriadas, ¿cierto? Hay falsas ovejas. Hay ovejas desobedientes. Hay ovejas sordas que no escuchan la voz del pastor. Hay ovejas de todo tipo. Por allá en el Antiguo Testamento dice en la ley de Moisés que no se podía presentar una oveja con defecto delante del Señor. Entonces el sacerdote revisaba que la ofrenda, la persona que ofrendaba una oveja para un sacrificio, fuera una oveja sin defectos, sin tacha. Y las ovejas auténticas se hacen. Uno no nace como una oveja auténtica, fiel. No. Al principio tenemos tropiezos. Cuando nos encontramos con el mensaje de Jesús, tenemos tropiezos con el mensaje de Jesús. Como que llega, como que no llega. ¿Será que sí? ¿Será que esta gente de esta iglesia me va a estafar? ¿Me va a sacar la plata? ¿Será que me van a enseñar? En verdad son una iglesia de Cristo que practica el testimonio de fe, de amor. El pastor le compró los tenis negros a Hannah con los diezmos de la iglesia. O sea, todo eso la gente se lo pregunta. ¿Con qué se habrá comprado el carro el pastor Volkswagen? ¿Con qué lo habrá comprado? En fin. Y todas esas preguntas son válidas. Y la gente que vamos a invitar a los grupos alfa se van a hacer esas preguntas. Bueno, ¿usted me quiere convertir en una oveja de Jesús? Sí, Señor. Te queremos traer al rebaño de Cristo. Queremos que pases por la puerta estrecha, no que saltes el muro. Porque el que salta el muro, el Evangelio le llama ladrón y salteador, sino que entre al redil por la puerta de las ovejas. Y por ahí es donde debemos entrar. ¿Cómo es esa puerta? Esa puerta es estrecha, ¿sí o no? Esa puerta es angosto el camino, estrecha la puerta que nos introduce en el redil del Señor. Y el pasaje de Juan capítulo 10, verso 27 al 30, lo tocábamos de manera muy rápida hace 8 días. Dice Juan capítulo 10, verso 27 al 30: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? ¿Quién les da vida eterna a esas ovejas? El Señor, el pastor, Jesús como pastor, les da vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Poderosa esa frase. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Usted todavía no había nacido, yo todavía no había nacido, y ya estábamos marcados, predestinados para encontrarnos con la verdad de Jesús. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. El buen pastor llama a sus ovejas. Y esto está escrito en el Evangelio ¿de qué? De Juan. ¿Cuándo se escribe el Evangelio de Juan? La comunidad que caminó con Jesús y escuchó de Él el Evangelio es la primera comunidad pre-resurrección, es la primera comunidad de creyentes.
Ahora, esa primera comunidad de creyentes tiene varios actores. Primer predicador fue Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó el evangelio para arrepentimiento, bautismo para arrepentimiento. Y Juan dijo: el que viene delante de mí es mayor que yo. Viene uno delante de mí que es mayor que yo. Entonces Juan hizo un ablandamiento del terreno, un terreno endurecido de gente de Israel, judíos. Y cuando Jesús anuncia el evangelio del reino, Jesús ablanda mucho más el terreno, porque Él va a Betsaida, Él va a Capernaum, Él va a Nazaret, Él recorre aldeas. En cuestión de 3 años hace un ministerio con sus 12 discípulos de ablandamiento de un terreno más grande que el que Juan ablandó. ¿Qué se supone que ha hecho Redeem en estos años aquí? Hemos estado ablandando un terreno en personas de clase media, muy ocupados. Crear una visión de iglesia para gente muy ocupada, pero no relajados espirituales. Para gente muy ocupada, pero también muy ocupada en los asuntos del reino con la ciudad de Bogotá. Las dos cosas al tiempo. Felipe es muy ocupado. ¿Cuántas horas, Felipe, del último turno? 26 horas de turno. Eso es, y en una profesión que es en este momento riesgosa y que hay que estar vigilante, pendiente, con todo un equipo. 26 horas. Pero también Felipe toma el tiempo para congregarse, y quiero que Felipe tome tiempo también para prepararse y liderar en Bogotá para Dios. Jesús hace un ablandamiento. Juan el Bautista hizo un pequeño ablandamiento del terreno predicando el bautismo para arrepentimiento. Luego viene Jesús y toma un área mucho más grande del territorio de Judá y ablandó ese terreno. Por eso Él decía: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces fue a buscar esas ovejas perdidas en las diferentes poblaciones, en las diferentes aldeas. Cruzó el mar de Galilea. 2 veces cruzaron el mar de Galilea, yendo a las poblaciones costeras del occidente del mar de Galilea. Y esa primera comunidad no conoció este evangelio de Juan. No, ellos conocieron el mensaje de Jesús directamente, hablado por Él y demostrado por Él con señales de poder. Demonios salían de las personas. Yo oro al Señor y digo: Señor, ¿por qué en nuestra iglesia los demonios vienen a culto? ¿Y por qué no estamos liberando personas con la mayor regularidad que deberíamos liberarlas? Espíritus sexuales, espíritus que se quedan habitando en la persona y controlan sus conductas. Y esto fue real. Jesús confrontó a los espíritus. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, hizo señales, pero ablandó un terreno mucho más grande. Si todo esto de grupos alfa, o sea, si la pegamos por allí,
¿qué va a provocar tener un ciclo vital de 9 meses? Yo estaba orando al Señor, le decía: Señor, y lo he dicho al presbiterio, lo he dicho al presbiterio de líderes, mi interés y por lo que sufro como pastor es que tengamos un rebaño reproductivo, no estéril. ¿Cómo tener una visión que se haga fácil, práctica, cualquier persona, por más profesional, por más ocupada que esté, la pueda desarrollar y que nos genere un rebaño de nuevos creyentes que sea en un ciclo vital reproductivo? Yo estaba orando por eso y lo habíamos discutido en varias reuniones. Me inquieta es con cuánta rapidez este ciclo se vuelve a repetir. Y orando el Señor una mañana, en un matutino, el Señor me muestra y me dice: te voy a enseñar el ciclo de gestación humano y te voy a enseñar cosas. Y empecé a mirar y a googlear y a mirar. No fue que Google me inspiró, fue el Espíritu Santo que me inspiró para ir a Google. Y me puse a mirar y yo decía: Señor, claro, hay un ciclo de 3 meses, luego hay otro ciclo de 3 meses, y luego finalmente hay un ciclo de 3 meses, y luego se da un nacimiento. Qué bueno esto. ¿Y cómo se aplica? Y seguí orando: y Señor, ¿y cómo se puede aplicar esto a la visión? Todavía no tengo toda la respuesta. Ténganme paciencia. Todavía nos falta mucho vínculo de oración de todos para que esto quede como una dirección del Espíritu Santo y no como un afán mío. Amén. Que sea una dirección del Espíritu Santo. Y esa primera comunidad pre-resurrección tuvo una influencia mayor, pero la primera comunidad post-resurrección fue la que fue más allá de Judea. ¿Cuándo será que en Red In, en esta iglesia, podemos decir: vamos a experimentar lo que experimentó la comunidad post-resurrección? Que desde aquí de Bogotá nace la iglesia de no sé dónde, hacia el sur, hacia el norte, nace la iglesia de Santiago de Chile, nace la iglesia, o sea, desde aquí, desde nosotros. ¿Se dan cuenta que el evangelio es influencia? Juan influenció cierto sector ahí del centro de Judá. Jesús influenció todo el territorio de Judá en cuestión de 3 años, pero los apóstoles, la comunidad post-resurrección, fueron los que cumplieron la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Dice en el original: entre tanto que Sandra es abogada y va al Banco Agrario, entre tanto que Liz es estudiante de maestría y va a la universidad, entre tanto que Hannah estudia en la pedagógica y va a la pedagógica, entre tanto que vas, o sea, no dejes de hacer lo que haces, pero entre tanto que vas, haz discípulos. Esa es la orden de Jesús. Entre tanto que vas, entre tanto que Felipe va y permanece todavía ahí en la policía, entre tanto que vas, haz discípulos. Una orden específica de Jesús. Entre tanto que vas, haz discípulos y llévelos en un discipulado, en un mentoreo de la palabra, llévelos hasta y acompáñelos hasta que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y a dónde los envió Jesús? Judea, Samaria, más allá, Jerusalén,
Judea, Samaria, y luego dijo Jesús, y vayan hasta lo último de la tierra. Vayan hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo será ese momento en que esta iglesia cumple el llamado Judea? El llamado Jerusalén lo estamos cumpliendo en este momento. Bogotá es como nuestra Jerusalén, ¿sí? Nuestro circuito de 9.600.000 almas, de las cuales 85% todavía no les ha llegado el evangelio. ¿Sabían eso? En esta ciudad, el 85% de las personas no conoce. O sea, es una ciudad pre-evangelizada, pero no totalmente evangelizada. Esta es nuestra Jerusalén. Pero ¿cuándo será ese momento en que todo esto explosiona en un rebaño numeroso, atrevido, desafiado, misionero, y vamos a ese circuito más allá de Bogotá? Samaria, Judea, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Yo sueño que en los años por delante enviemos misioneros con la fuerza de la iglesia. Enviemos y apoyemos parejas misioneras que vayan conforme a su llamado a las naciones. Amén. Esta es la razón de existir como rebaño del Señor aquí. Un rebaño que se multiplica, un rebaño que se empodera y un rebaño que se extiende más allá de su lugar. El Señor no nos llamó solamente para estar en Jerusalén, nos llamó para ir más allá. Amén. Puede decirle al que está a su lado: mira hacia las naciones. Mira hacia las naciones. Mira hacia las naciones. Mira hacia las naciones. Tenemos naciones árabes. Tenemos naciones como Irán. Las iglesias en Irán son secretas. Los pastores son secretos. Se reúnen de manera anónima, muy secreta. Las iglesias en China son reguladas por el Estado. Entonces el Estado comunista chino le dice a una congregación: ustedes, ¿cuántos son? Nombres, número de documentación, Usted, dentro de 5 años venimos y deben estar los mismos. No puede haber uno más. Eso hace el Estado chino. Y vienen y regulan, y si hay uno más, ese lugar se cierra, ese pastor va a la cárcel. Prohibido multiplicarse, porque el sistema comunista sabe que nosotros somos la real amenaza ante el último sistema de gobierno humano del anticristo. Nosotros, la iglesia de Cristo. Y no tengo tiempo para explicar ese puntico en especial. ¿Por qué somos la amenaza? Solo les puedo decir que el nuevo orden mundial busca individualizar más a las personas, atomizar más las comunidades, de tal manera que pueda ejercer control. Resulta que la iglesia de Cristo no está diseñada para ser ni individual ni atomizada. Está diseñada para ser cuerpo. Y donde hay una iglesia, allí se hace cuerpo. Donde está el cuerpo, allí se juntan las águilas, dijo Jesús. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cierto, Felipe? Felipe está pensando venir a Bogotá. Hoy
buscó el cuerpo. Porque donde está el cuerpo, allí nos juntamos. Eso no le interesa al anticristo. El anticristo puede, el nuevo orden mundial solo puede funcionar si las comunidades desaparecen. Si todo grupo colectivo desaparece, y la iglesia no va a desaparecer. Y por eso vamos a ser muy perseguidos en el establecimiento de este orden mundial. Vamos a ser muy perseguidos. Y esto me hace recordar que la fe, usted ha escuchado, la fe es un asunto personal. ¿Sí lo ha escuchado? ¿De dónde salió eso? Eso salió del texto bíblico, pero lo escuchamos y lo creemos como verdad. La fe es un asunto personal. La decisión de fe es un asunto personal. El bautismo es un asunto personal. Congregarme es un asunto personal. Eso no existe en el Evangelio. En la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cada persona que se agregaba a la iglesia era evaluada, examinada, si su adhesión era correcta, si entraba en verdad como oveja por la puerta del redil. Pero hoy, por unas razones que tomarían tiempo explicarlas, se nos ha enseñado que la fe es un asunto personal. La fe en Jesús, escúcheme, la fe en Jesús nunca es un asunto personal, es un asunto de cuerpo. Usted, cuando confiesa a Jesús, es incorporado a un cuerpo. ¿Eso es personal? Pregunto, ¿eso es personal? Y entonces hoy tenemos creyentes que dicen: a mí que nadie me pregunte de cómo yo llevo mi vida espiritual. Pues todo lo contrario es la iglesia. En la iglesia rendimos cuentas todo el tiempo de cómo llevamos nuestra profesión de fe. Entonces no es personal, es corporativa. Imagínense ustedes en un grupo alfa enseñando esto. La fe no es un asunto personal. Ay, no, chao, gracias. Muy bueno el sándwich, muy buena la Coca-Cola, pero a mí que nadie me regule, ni me controle, ni me supervise. Yo soy una persona individual, autónoma, y como tal seguiré siendo. No es así en la vida cristiana. Yo morí en Cristo Jesús a mi individualidad para pertenecer a un cuerpo que se llama la iglesia de Cristo. Amén. Ay, ese amén sale como en reversa. Amén. Amén. Yo me incorporé, morí en Cristo. Perdí mi agenda de vida. Yo perdí mi agenda de vida. Me incorporé, confesé a Jesús, y el Señor empezó a hablarme, porque el Espíritu le habla a las ovejas. ¿Sí o no? Las ovejas son sensibles a la voz de su pastor. Por eso nosotros nos atrevemos a decir: el Espíritu del Señor me acaba de dar esta palabra. El Espíritu del Señor me ha hablado en mi tiempo matutino. Dios me mostró que debo hacer esto, y tú lo dices en serio, porque el Señor le habla a sus ovejas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a la voz del pastor hablar a su espíritu? Esto fue hace como 2 años. Iba a comprar un carro y no sabía si camioneta o automóvil. Y entonces le dice: Señor, camioneta o automóvil. Y entonces escucha la voz del Señor. Bueno, sí, puede que sí.
para asuntos tan domésticos nos estemos gastando nuestra comunión con Dios. Pero para los asuntos del Espíritu ¿no lo estamos gastando? ¿Estamos escuchando la voz de ese pastor cuando él dice: deja tu casa, deja tu tierra y te vas para el sur de Colombia? Nosotros escuchamos con Adriana, teníamos un mes de casados. Yo le había dicho a Adriana: vamos a estar en la ciudad de Neiva, al lado de mi papá, ayudando a fortalecer esta iglesia por lo menos 5 años. Y ella me dijo: sí, mi amor, contigo hasta el infinito y más allá. ¿Y qué? Al mes de casados, él nos volteó la agenda, porque el pastor, si uno es una oveja en el regazo del pastor, el pastor me lleva donde él quiere llevarme. El pastor siempre sabe dónde están los pastos verdes, las aguas tranquilas. Nosotros no sabemos eso. Él sí lo sabe. Y al mes el Señor nos habla y quedamos así como el chapulín, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Dios, nos acabas de hablar. A los 2 meses de casados, estábamos tomando un autobús en la ciudad de Neiva, 18 de enero del año 98. No existía Camilo, no existía Hannah, no existía Liz. ¿Tampoco existía Liz? Imagínate Liz. Dios mío, puedo ser su tío, abuelo. Y estoy saliendo con mi esposa, unas pocas maletas, dejamos el trasteo. Yo siempre dejo los trasteos. Siempre dejo los trasteos. Nos fuimos, nos metimos en la ciudad de Florencia. Yo entré a la ciudad ese día asustado. La responsabilidad de cuidar a Adriana. Un llamado que nada tenía que ver con mi profesión. Yo acababa de terminar licenciatura en pedagogía musical. Yo debería estar haciendo un conservatorio, una escuela de música, una empresa de academias de música, todo eso que le enseñan a uno. No, vas a ir a plantar grupos alfa. Plantamos como 18 grupos alfa ese primer año, los 2 solitos. 16 grupos. Adriana dirigía 7, yo dirigía 8 y 8. Toda la semana nos lo pasábamos en grupos alfa, en los barrios, en las comunidades, toda la semana, predicando a Cristo, hablándole a las personas, sanando personas. Y yo decía: me emociona hacer esto, pero pues yo no estudié para esto. Yo no estudié para esto y ahora el Señor me está llamando de esta manera. Mis ovejas oyen. A ver, ponga su dedo pulgar aquí y haga una oración de reprender todo espíritu de sordera, todo espíritu de apagar la voz del Espíritu. Pida al Señor que abra sus oídos espirituales para escuchar su voz. En el nombre de Jesús se abren nuestros oídos para escuchar su voz. Las ovejas son sensibles a la voz de su pastor. Si no eres sensible a la voz del buen pastor, probablemente no eres una de sus ovejas. Esa es la realidad. Si yo no estoy escuchando al Espíritu diariamente, probablemente todavía no soy una de sus ovejas. Hermoso texto. Léalo conmigo. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Mis ovejas qué? Escuchan mi voz. ¿Cuál es el tiempo que usted toma para su intimar y estar quieto delante del Señor y escuchar su voz? ¿A qué hora? Aquí los jóvenes me han saboteado mi matutino. Dicen que son muy dormilones y que ellos solamente tienen tiempo en las noches, pero tampoco en las noches los veo teniendo
una rutina de buscar ese tiempo a solas con el Señor. Así que ese cuento chino está bueno. El Salmo dice, ¿el Salmo qué dice? ¿El Salmo qué dice? De madrugada te buscaré. De madrugada. ¿Cómo Jesús buscaba al Padre? Y siendo muy de madrugada, Él se retiraba para orar, escuchar al Espíritu de Dios. Entonces, jóvenes, pues no veo mucho fruto espiritual, porque tampoco veo mucho devocional nocturno, y sin oración no llegamos ni a la esquina. Sin oración nada podemos emprender o hacer. ¿Qué más dice? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. El Señor sabe quién le quiere meter kikiriwiki y quién es oveja. El Señor sabe. Usted puede cantar muy chévere todas las alabanzas, pero el Señor solo escucha la adoración de su pueblo. El Señor solo escucha la adoración de su pueblo. Y dice, y yo las conozco y ellas me siguen. Es estremecedor cuando el Espíritu habla y te cambia la agenda de vida. Es estremecedor. 4 años después, el Espíritu nos da una instrucción: entreguen la iglesia, entreguen el ministerio, los llevo a Venezuela. ¡Wow! Yo tenía un proyecto de hacer un colegio en Florencia, hacer una academia de música, pagar la casa que recién habíamos adquirido, todo un plan de vida. Me había hecho de 20 años y viene el buen pastor con su dulce voz, siempre es muy dulce, él no grita, y dice: Jairo, entrega la iglesia, hijo. Así de suave me habló. Y ve y dile a tu esposa que los saco de este lugar para una misión más grande. Y yo me fui un sábado en la mañana, llevaba el mercado, yo siempre hacía mercado los sábados en la mañana. Llegué con el mercado: Adriana, el Señor me habló en el mercado, nos vamos. ¿Qué? ¿Están locos? Estoy haciendo segundo semestre en la San Marino. ¿Te hubieran visto a Adriana? Se puso, ella es brava, pero esa vez se puso más brava, mucho más brava. Me gritó: ¿qué? ¿Está loco? Yo me acuerdo, me impactó tanto el grito que me acuerdo. Entonces yo le dije: pues si no es el Señor, no te va a hablar a ti. Y lo dejamos así. Pues me tiene que hablar ya. Y fue y se encerró. Sabe que Adrián es bien radical en cosas. Fue y se encerró en la habitación. Como a los 10, 15 minutos salió con los ojos llorosos. Me acabas de hablar. Sí, lo acabo de escuchar. Nos vamos. Y nos abrazamos y lloramos. Y Señor, estamos en tus manos. Tú eres el buen pastor. Yo soy materia disponible. Tú ordenas dónde debo avanzar, qué debo hacer. ¿Fácil escuchar la voz del buen pastor? ¿Fácil obedecer esa voz? Fácil escucharla. Eso no es difícil, tener un tiempo devocional, estar quieto, eso es fácil. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero obedecer esa voz, cuando el Señor dice hasta aquí, es hasta aquí y no se meta 1 centímetro más allá o un día más.
Porque cuando Él dice hasta aquí, es mejor escuchar la voz del buen pastor. Amén. ¿Qué más dice? Ellas me siguen y yo les doy la vida. ¿Quién sigue a quién? ¿Quién sigue a quién? ¿Las ovejas siguen al pastor o el pastor sigue a las ovejas? En los rebaños donde el pastor tiene que ir atrás, no son rebaños de ovejas, son rebaños de cabras. El pastor va adelante y va haciendo sonar el cayado, tan, tan, y como las ovejas son cieguitas, pero son muy auditivas, ellas van escuchando la voz del cayado del pastor. Tas, tas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tas, tas. Tu vara y tu cayado me infunden por donde debo ir. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el pastor va delante de mí marcándome el camino. Amén. ¿Lo ha experimentado? ¿Lo ha vivido? ¿Yanecita lo ha vivido últimamente? ¿Cuántos valles de sombra hemos tenido que pasar? Fuimos con Ricardo a orar por el apartamento de Janet y fue un valle de sombra entre la oración y la respuesta. El diagnóstico de Adrián el año pasado, tumor en tal parte, y yo quedé así como Dios, ¿qué es esto? Y cómo nos agarramos, y Adriana se derrumbaba por el vértigo. Tenía que quedarse quieta 2-3 horas hasta que pasara el vértigo. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué la fe no puede ser individual sino corporativa? ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu se expresan en el cuerpo y son para el cuerpo. La semana pasada tuvimos una fuerte impresión de orar por Felipe y el equipo de Felipe. El viernes estuvimos orando de nuevo por ellos y cubramos a Felipe y el esquema que él dirige, que está con él. No son tiempos para ignorar que entre nosotros hay una persona que está en esta profesión. Ahora con lo de Uribe y todo lo que acabó de pasar, la tensión se puso más alta. Las elecciones del próximo año van a estar en un 50-50. Ta. Pero el Señor guía sus ovejas a pastos verdes y aguas tranquilas. Amén. Él lo hará de nuevo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara. ¿Para qué me levanto tan temprano? ¿A qué me levanto tan temprano? A escuchar la vara del pastor. Yo no creo que de noche se escuche muy claro esa vara, pero tema para discutir. Yo les doy la vida. ¿Qué dice el pastor que nos dará? ¿Dónde encontraremos palabras de vida eterna sino en Él? ¿Con cuánta frecuencia va usted a la palabra en la semana? Diariamente tenemos que estar allí en sus palabras de vida eterna, recordándolas, memorizándolas, meditándolas. Tú dijiste en Juan capítulo 10 verso 27 que yo soy tu oveja.
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estuvimos hace un mes y medio, creo, estuvimos en la despedida de el papá de la pastora Estela. La pastora Estela nos colabora muchísimo en la fundación, es asociada a la fundación, y ella dirige una iglesia de cruzada cristiana aquí en Villaluz, en Bogotá. Muy bonita la iglesia. El papá de la pastora Estela, siendo muy joven, empezó a predicar en Villaluz, a predicar el mensaje del evangelio. Compraron una primera casa con mucho esfuerzo, compraron una segunda casa, una tercera casa. Hoy en día es una sede muy bonita y la dirige su hija. Pero fuimos a la despedida de él. Yo no había estado, en serio, no había estado en una sala donde está ahí el féretro. Estamos aquí, pasan algunos a dar unas palabras, pero había, todos los que intervinieron, lo que había era risa. Yo decía, wow, pero estamos, mira, ahí está el cadáver, Dios mío, que más respeto con el cadáver. Era gozo. El hijo pasó, dio unas palabras, la pastora pasó, y era un ambiente tan de risa, tan de paz. Yo decía, definitivamente la partida de un hombre, de una mujer de Dios, será tan diferente a la partida de una persona que no caminó con Dios. Es muy diferente. Por eso Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el pastor de los pastores. Póngase de pie, por favor. Pudiera decir mucho más de este pasaje, pero la comunidad a la que le escribe Juan, la comunidad a la que se le escribe en este evangelio, es la tercera comunidad de creyentes. Imagínense, comunidad por resurrección, primera comunidad de los apóstoles, segunda comunidad sin los apóstoles, tercera comunidad, y todavía vive Juan, el último, vive para escribir a finales del siglo I, por allá por el año 94. Juan escribe el Evangelio de Juan, las cartas y Apocalipsis. El último. Esto se escribió ¿para qué comunidad? Gabriela, ¿para qué comunidad? Está la comunidad que caminó con Jesús pre-resurrección, luego sigue la comunidad de creyentes, primera comunidad post-resurrección con los apóstoles, luego sigue la segunda comunidad, por eso la carta, por ejemplo, de Timoteo es carta de segunda comunidad, y luego viene la tercera comunidad a finales del siglo I, año 90 después de Cristo, y Juan todavía vive para escribirle a esa tercera comunidad la cristología más rica que tenemos en la Biblia. Nosotros deberíamos no salirnos de Juan diariamente, semanalmente. Deberíamos leer Juan continuamente por la cristología tan rica, tan profunda que él dejó legada para tercera comunidad. Dijo el pastor Juan Cano que se ha leído 700 veces el Evangelio de Juan. El pastor Juan Cano, que conocimos en la convención, 700 veces. Yo decía, Dios mío, yo me la he leído como unas 5 veces. Haciendo buenas cuentas me he leído como 5 veces el Evangelio de Juan.
Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Un día esta iglesia se expandirá más allá del norte de Bogotá. Y lo declaro en el nombre de Jesús. Un día esta iglesia tendrá una segunda generación de creyentes. Un día esta iglesia enviará parejas jóvenes, misioneros, a países donde no se conoce el nombre del Señor. Con la fuerza nuestra, con el pesito colombiano, haremos grandes proezas en su nombre. Amén. Haremos grandes proezas.